Bos días, señora Presidente, señores y señoras diputadas. O nosotros o el caos. Esta parece la consigna de moda de la derecha española. El otro día Núñez Feijóo decía basta ya de bloqueos, como quien agita un espantallo para ir asustando. Esto es sobreactuación y discurso del miedo, y eso es la derecha hoy. Señores del Partido Popular, dejen la tragicomedia. El Estado español lleva un año sin gobierno y todo continúa igual que cuando ustedes gobernaban. En las democracias de baja intensidad que hoy existen en la Unión Europea, el piloto automático asegura que la inercia del orden de las cosas continúe sin sobresalto. Sin gobierno, el programa neoliberal, esa desbrozadora del estado de bienestar, continúa haciendo su trabajo sin descanso. El piloto automático juega para los de casa, o más bien para los de palacio. Y mientras ustedes saben esto, sin prisas, mientras el programa se aplica, se han centrado en la dramatización. Con este acuerdo con Ciudadanos han tratado de ocultar las implicaciones reales de este programa sobre la vida de la gente y han hecho de la banalidad la materia fundamental del acuerdo de las derechas. Y, sin embargo, sí que existe algo que les obliga a aligerar el ritmo. Bruselas ya tiene preparado un nuevo calendario de recortes para los próximos 2 años. Y este pacto entre la vieja derecha y la nueva derecha, entre la tradición de los que nacieron para mandar el cortijo a golpe de sobres y esta reencarnación posmoderna de los Chicago Boys, este pacto tiene como objetivo coger de nuevo el timón de la nave para pisar el acelerador de los recortes y de las privatizaciones. Y aquí, fuera de Palacio, en las calles, para esa mayoría que sigue pagando las consecuencias de una crisis que no ha provocado, la urgencia no es esa. La urgencia es tener un trabajo con condiciones laborales dignas, es tener una vivienda, disponer de servicios públicos de calidad. Y nosotros siempre trabajaremos para que la agenda de la mayoría social, la agenda que está ahí fuera, sea la que marque los ritmos en las instituciones. El único miedo real, el que de verdad sufre la gente, es que ustedes sigan gobernando, que sigan aplicando el programa de gran desigualdad, de pérdida de derechos, de depredación ambiental, de violencia contra las mujeres, de exilio económico y de precarización del empleo. El único miedo es que infunden su juliganismo patriótico, que les impide reconocer una realidad plurinacional del Estado y que nos pretende prescribir reformas recentralizadoras. Porque para ustedes toda diversidad es una amenaza y todo ejercicio de libre decisión un atentado contra su autoridad. Usted mismo, señor Rajoy, encarna el desprecio por el autogobierno, el idioma y la cultura de la tierra en la que nació. Un país, Galicia, donde Feijóo ha sido junto a usted, señor Rajoy, un alumno aventajado en el cumplimiento de los dogmas con los que actúa ese piloto automático de esta democracia de baja intensidad. Y el campeón del cumplimiento del déficit es, consecuentemente, el campeón de los recortes. Y lo sabemos muy bien. Y lo sabemos bien en Vigo, donde la sensibilidad por el programa de acoso y derribo a la sanidad pública está a flor de piel. Y lo saben también los trabajadores y las trabajadoras del dispositivo antiincendios, cada vez con peores condiciones laborales y técnicas para hacer frente a un fuego que provoca una nula política de planificación y ordenación forestal y por un modelo de explotación al servicio de la papelera de ENCE. Lo saben también los productores del sector lácteo, que siguen viendo cómo el producto de su trabajo se vende por debajo de costes de producción. Lo saben las desempleadas, las precarias, las autónomas asfixiadas, las hipotecadas que no ven la luz al final de este túnel, las pensionistas que en Galicia cobran las pensiones más bajas del Estado. Todos y todas lo sabemos, como ya todo el mundo sabe, que ustedes se corrompieron por encima de nuestras posibilidades. La derrota en diferido del 20 de diciembre, que va a ser al mismo tiempo la derrota del Partido Popular de Galicia el próximo 25 de septiembre. Hoy, evidentemente, ante este pacto suicida, nosotros votaremos no. Vamos a votar no para impedir que continúen mercantilizando nuestras vidas e hipotecando nuestro futuro. Y frente a su miedo, a esta política del miedo, Galicia será una vez más vanguardia política en la unidad de la izquierda transformadora. En Marea vamos a trabajar duramente para que los gallegos y las gallegas, con la fuerza de su dignidad, nos ayuden a dar un giro de rumbo en este rumbo erróneo de un piloto automático que nos lleva irremisiblemente contra las rocas. Queremos emprender una nueva singladura en la que nadie quede atrás por culpa de una crisis económica, que hay que recordar, de escala continental, que no se agravará porque haya o no nuevas elecciones, sino por su acción de gobierno al servicio de la usura y de la especulación contra nuestras vidas.
Pues con Alejandra Fernández termina el primer turno que tiene para intervenir el grupo de Unidos Podemos. La saluda también Pablo Iglesias. 3 minutos y medio ha tenido la... Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Rajoy. Recordará usted el último debate del Estado de la Nación, en el que yo le advertí que era mi primer debate de esas características y que deseaba y expresaba que esperaba que además fuera el último suyo, es decir, que usted no fuera por más tiempo presidente. Hoy seguimos pensando lo mismo, pero no es nada personal, señor Rajoy. Tampoco son negocios, al menos no para nosotros. Se trata de una profunda convicción ético-política de lo que para nosotros es y no es necesario en nuestro país. Y no es necesario, y es de hecho contraproducente, que el Gobierno del Partido Popular pueda continuar gobernando con sus políticas. Señor Rajoy, es usted el representante de la organización corrupta que ha gobernado nuestro país en los últimos 5 años. Y he de reconocerle que en estos últimos 5 años su política ha sido un éxito. Ha sido un éxito. El inconveniente, el matiz, es que ha sido un éxito para los privilegiados y para aquellos que parasitan lo público continuamente, porque sus políticas, siempre cómplices de las de Merkel y de la Unión Europea, el capital financiero que ha estado imponiendo los planes de ajuste y los recortes en la mayoría social, son las que han traído los beneficios para las grandes empresas y la penalidad para la mayoría social. Y usted, con la sutileza del doctor Mengele, ha torturado las estadísticas para acabar diciendo que hay recuperación económica. Y esa recuperación económica de la que usted habla es en realidad la recuperación económica de los más ricos. Pero esa recuperación económica de la que usted habla es la precariedad, la miseria, la desigualdad. Y donde antes había un salario indefinido, un contrato indefinido de 1.400 euros, ahora hay 2 contratos temporales de 700 euros. Y donde antes había futuro, ahora hay emigración. Y donde antes había derechos laborales, ahora lo que hay es un desierto y millones de horas extraordinarias sin cobrar. Eso es lo que usted ha llamado recuperación económica. Señor Rajoy, usted en el día de ayer, la mitad de las cosas que dijo fueron mentira. Y la otra mitad era apología de las mismas políticas que nos han traído hasta aquí, de políticas neoliberales, de recortes sociales y de consolidación fiscal, que es el eufemismo. Corrupción legal y empobrecimiento de la clase trabajadora. Señor Rajoy, a nosotros no se nos olvida lo que son sus políticas, porque la ha estado aplicando y la sigue aplicando ahora mismo. Pongo un ejemplo, política fiscal. La cantidad de regalos y caprichitos a las grandes empresas y a las grandes fortunas nos han costado, en su última expresión de reforma fiscal, 8.000 millones de euros a la mayoría social. Las privatizaciones que han acompañado su política económica nos han costado otros miles de millones de euros. Es más, la última de AENA nos ha costado 5.000 millones de euros. Y si a eso le sumamos toda la cantidad de políticas destinadas a la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, nos encontramos con que ustedes son unos artistas de las finanzas. Son ustedes una suerte de rey Midas neoliberal. Todo lo que tocan lo convierten en privado. Quizás eso explique por qué en su partido, en el Partido Popular, no queda ni un tesorero sin imputar por corrupción. Porque ustedes convierten todo lo público en privado, cuando gobiernan y cuando están también en el seno de su propio partido político. Señor Rajoy, nuestro país necesita un gobierno que prohíba las privatizaciones, que prohíba ese tipo de corrupción legal que transforma y distorsiona el origen y el sentido de lo público. Nuestro país necesita recuperar los derechos laborales y eso no incluye, eso no está en el pacto de Ciudadanos con el Partido Popular. Todo lo contrario, lo que tenemos es más regresión, ataque a la negociación colectiva, ataque a los derechos laborales. Tenemos que revertir las 2 reformas laborales más recientes, la del Partido Popular y la del Partido Socialista. Tenemos que revertirla porque se necesita recuperar la economía por la vía de los salarios y no del empobrecimiento. Señor Rajoy, necesitamos un cambio económico. Necesitamos que usted no sea presidente, porque usted ayer habló para la oligarquía y es consecuente con su pacto, se lo admito. Usted habló para una minoría de la sociedad, pero, señor Rajoy, en nuestro país hay gente que no puede comer 3 veces al día. En nuestro país hay gente que vive a oscuras. En nuestro país hay gente que no puede calentar su hogar en invierno porque no tiene dinero suficiente. Y ustedes lo recuerdan porque hace 2 años votaron en contra de una ley de pobreza energética que habíamos propuesto en este mismo Parlamento. Ustedes saben a quiénes nos estamos refiriendo, a una mayoría social que a usted ignora, quizás porque no pise el mismo suelo que la mayoría social. Pero esa gente, igual que nosotros, esperamos una alternativa. Queremos y expresamos la necesidad de romper con un régimen político y económico que ha legalizado la corrupción, el saqueo y la injusticia, de romper con un sistema económico criminal que nos está empobreciendo y que, mientras nos empobrece, enriquece a los de siempre, a las grandes fortunas y a las grandes empresas a las que ustedes representan y con tan bien como en este acuerdo de Ciudadanos y Partido Popular. Por eso, señor Rajoy,
en este caso vamos a votar que no y en el próximo caso, en viernes, vamos a votar que no, porque queremos aspirar a un orden social distinto, a una sociedad distinta, a un país distinto, donde podamos pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, con unos valores y principios distintos a los que ha usado el Partido Popular, valores y principios de libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias, salud y república.